Hola a todos, formalmente, estamos en el aire ahora. Hola Mabel, Hola Vivi, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana después del último encuentro? bien, entusiasmada, armando el encuentro de hoy, feliz con todo lo que pasó estas 3 semanas, la verdad que muy contenta, muy agradecida a todos los que estuvieron y los que hoy se vuelven a sumar y a vos Vivi por la invitación. Pensando mucho, tratando de generar mucha profundidad o riqueza para este encuentro de hoy, para que poder hacer este cierre y que pueda quedar algo lindo en sus corazones. Así que bueno, toda la semana pensando y construyendo este encuentro. Qué bueno, Deseo que les guste a todos. bien. Hoy tenemos una experiencia interesante que es la experiencia de cierre, que es todo un desafío, saber cerrar, saber evaluar, despedirnos. Muchos temas que ya venimos viendo en los otros encuentros y que hoy nos toca practicar para este espacio. Así que ese es nuestro punto hoy. Y como vos decías, mirar para el futuro y ver también qué es lo que esto nos deja y nos invita a hacer nacer. Veremos. Uh-huh. Y yo Bueno, digo sí, perdón, digo que la pandemia, esta cuarentena, trae cosas que yo creo que vienen para quedarse. Así que ojalá Vivi que esto también, ¿no? Estos encuentros que llegaron y que sean para quedarse, así que podamos seguir haciendo para acercar a tantos a estos temas tan ricos, tan sentidos por las dos. yo también lo espero así y creo que coincido con vos en que esta situación que estamos viviendo ha mostrado oportunidades de encuentro entre personas que comparten la tarea, compartimos esta tarea, esta misión, y creo que esta experiencia nuestra muestra que en el sumarnos ganamos todos, ¿no? Dolus como Dolus, las personas que están participando y también el proyecto El Faro, estamos aprendiendo juntos a colaborar, a sumar, así que yo estoy feliz. Bueno, como habitualmente hemos hecho, me toca a mí comenzar con compartir en este encuentro de hoy. Cuando programamos los webinars con Mabel, nos propusimos que este encuentro final de este ciclo fuera lo más actual posible en relación a la situación que estamos viviendo, y por eso yo quiero encarar este tiempo que me toca a mí planteando justamente los desafíos y las características, los recursos que esta situación nos invita a explorar, nos invita a utilizar. Yo digo que este tiempo que nos toca vivir se asemeja mucho al estadio que vive la oruga antes de transformarse en mariposa, al estadio de la crisálida, en el sentido que tiene esta época un alto potencial de transformación. Y me refiero en particular, porque uno podría decir que todas las épocas, y lo tienen realmente, potencial de transformación, pero me quiero referir al potencial de transformación en el modo en el que nos vinculamos con la finitud. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es lo que está cambiando en esta crisálida? Y creo que uno de los elementos importantes que están cambiando tiene que ver con la conciencia que estamos tomando, hablo en general, por supuesto, porque es un fenómeno amplio, con la conciencia que estamos tomando de ciertos valores o ciertos principios que son importantes de tener en cuenta en el final de la vida de un ser humano. Estamos tomando conciencia de la importancia de la compañía, del acompañamiento. Estamos tomando conciencia de la importancia de la presencia, de estar junto a aquellos que están en el final de la vida. Estamos tomando conciencia de ciertos valores éticos, como por ejemplo el respetar,
a las personas en sus necesidades, en su dignidad, la importancia de la espiritualidad, entendida como todo lo que tiene que ver con la trascendencia, con las cuestiones existenciales, religiosas, las prácticas espirituales y filosóficas. Y también estamos tomando conciencia de la importancia de recibir cuidados adecuados en el final de la vida. No es que antes no fuera importante. Lo que estamos viviendo hoy, este contacto casi directo, con imágenes, con experiencias, con relatos cercanos, creo yo que está poniendo más en el foco de la conciencia general estas cuestiones. Junto con esta pregunta también me gustaría destacar que antes de toda esta situación, el acompañamiento en el final de la vida representaba desafíos, y que algunas de las dificultades que encontramos hoy también estaban. Retomo la idea, quiero decir que antes de esta situación, estos desafíos estaban, y me parece que es importante reconocer que la calidad de vida y la calidad del proceso de fin de vida ya tenía bastantes aspectos a reconocer y a abordar. Que hoy estemos viviendo algunas situaciones dramáticas, algunas situaciones que nos invitan a cuestionarnos ciertos modos como se está llegando al final de la vida, no quiere decir que antes no estuvieran estos desafíos. Todos estos valores que yo marcaba antes, la importancia del acompañamiento, de la presencia y de la preparación para la muerte, ya eran un desafío antes. Y esta situación los actualiza y también nos interpela porque nos coloca en la situación de encontrar nuevas formas de abordarlo. El desafío sigue siendo básico en relación a incorporar a la muerte como parte de la vida, aprender a acompañar, a acompañarnos a nosotros mismos, aprender a cuidar al otro, desarrollar compasión, desarrollar respeto. Esos desafíos los teníamos antes también. Entonces, para enfocarnos en la situación actual, sin olvidar que esto también lo teníamos antes y que lo vamos a seguir teniendo después, me parece que es importante destacar que en el final de la vida se presentan de un modo muy contundente necesidades a atender. Necesidades que son básicamente humanas, solo que el final de la vida se coloca en un espacio más visible. Les decía, tenemos la posibilidad de evaluar necesidades humanas básicas que siempre fueron importantes en el proceso de preparación para la muerte y en el acompañamiento, y que hoy, por el modo en cómo se están dando las condiciones en las que se llegan a la vida, al final de la vida, no siempre se pueden cumplir del modo habitual. Y ahí es donde nos toca explorar nuevas formas, desarrollar creatividad y explorar aspectos de la vida que muchas veces damos por sentado y que hoy no están a nuestro alcance. Entonces, lo primero que me gustaría es plantear cuáles son las necesidades que reconocemos en el final de la vida que hoy nos toca abordar de un modo renovado o actualizado. En primer lugar, la necesidad de ser tratado y reconocido como persona. Hay situaciones en la actualidad que se dan en donde evidentemente se refuerza la alta presencia médica en el final de la vida. Antes también sucedía. Y hablábamos de la medicalización del final de la vida. Hoy en día, por las condiciones en las que se presenta la llegada a la muerte, este punto del reconocimiento como persona adquiere una vigencia especial. Después vamos a hablar de qué podemos hacer con respecto a esto. Pero es algo que es una realidad que se hace más visible
justamente por el aislamiento y por la distancia importante que se presenta entre la persona que está transitando el final de su vida y el resto de su entorno significativo, familiares, allegados. En condiciones, vamos a decir, normales, una persona que está en el final de su vida muchas veces expresa la necesidad de repasar su vida, de revisar su vida, de buscar cuál ha sido el sentido de su vida. Hoy, cuando se produce un llegar al final de la vida muchas veces veloz o vertiginoso, no siempre está dado el tiempo para esto. Entonces nos toca ver de qué manera podemos intentar, al menos, satisfacer esta necesidad en las condiciones actuales. Otra cuestión que aparece en el final de la vida como algo importante tiene que ver con la comunicación. Esa comunicación sanadora, transformadora, que muchas veces permite alivio, permite encarar procesos de gratitud, de perdón, de pedir perdón, de expresar amor, y que hoy, como la comunicación habitual está complicada, nos toca encontrar nuevas maneras para recuperar formas de comunicación que no son las que estaríamos practicando en tiempos normales. También otra necesidad importante que aparece en el final de la vida es la necesidad de plantearse lo que podríamos llamar una continuidad, un legado, un después de la muerte. Y esto, por supuesto, que para cada persona tiene muchísimos matices. Para algunas personas es la visión de la preparación para la muerte con respecto a una determinada cosmovisión que les presenta escenarios hacia los cuales se proyectan. Puede ser aquel que cree que después de la muerte se va a encontrar con seres queridos, o que va a tener un encuentro místico, o que va a tener algún grado de conciencia posterior a su muerte. También puede ser para aquellos que le dan especial importancia al legado y a la trascendencia en tiempos históricos, qué va a quedar para sus hijos, para sus seres queridos, qué está dejando después de su paso por esta vida. De nuevo, ¿cómo abordamos estas cuestiones? ¿Cómo podemos acercar recursos para satisfacer estas necesidades? En general, todo lo que tiene que ver con la expresión de las emociones, con los sentimientos que acompañan los encuentros que en situaciones de acompañamiento, cuando se puede dar la presencia física, cuando nos podemos encontrar, en el mejor de los casos suceden. Entonces, creo que estamos ante desafíos que nos invitan a hacernos preguntas en relación al tema de la distancia. Tenemos la posibilidad en esta situación de explorar, yo lo llamaría algo así como el misterio de la distancia. Pensemos que no con todas las personas que conocemos nos vemos o tenemos la posibilidad de encontrarnos físicamente a diario. O sea que todos tenemos una experiencia de explorar la distancia. Familiares que viven en otros países, o nosotros viviendo en otros lugares, o un tiempo en el que no nos podemos encontrar con quien quisiéramos. Creo que si cada uno se pone a explorar, aunque sea unos instantes en su propia vida y en su propia historia, podemos traer a la conciencia y evocar modos personales como hemos procesado situaciones de distancia. Esas experiencias las podemos resignificar hoy. Por supuesto que para algunos las memorias que hay en su propia vida en relación a experiencias de distancia pueden ser memorias dolorosas y para otros pueden ser memorias gratas. Pero es un ejercicio que invito a todos a que hagamos, porque si bien la experiencia en su aspecto fenomenológico es nuevo, la experiencia de la distancia no es nueva para ninguno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿y qué hicimos en otros momentos? Y de eso que hicimos, ¿qué nos dejó conformes? ¿Qué nos gustaría modificar o aprender en este momento? La cuestión de la distancia es interesante porque estamos acostumbrados a medir la distancia a partir del punto en el que nosotros estamos ubicados. Las cosas están lejos o cerca nuestro según el lugar en el que nosotros estamos ubicados.
También podríamos mirar la distancia como si nos pusiéramos como testigos que miran desde afuera y ven la distancia entre dos puntos. Uno podemos ser nosotros y otro ese ser querido, allegado, que está viviendo el final de su vida y al que no podemos acceder directamente. ¿Y qué es lo que en este momento se hace realmente complejo? Cuando nosotros estamos físicamente cerca de una persona, nuestros sentidos están activos y podemos verla, escucharla y tocarla. En esta situación actual, estos sentidos están de alguna manera frustrados, especialmente el contacto directo de un cuerpo con el otro. No podemos abrazar, no podemos tomar una mano. No. Este es un punto importante para reconocer. Estamos viviendo una experiencia de frustración con respecto a lo que naturalmente es el uso de nuestros sentidos. Y como estamos viviendo una experiencia de frustración, nos toca encontrar modos alternativos, modos compensatorios, para poder mantener el contacto. Entonces, respecto de esto, también viene bien recordar que los vínculos que nosotros tenemos con las personas tienen elementos físicos y tienen elementos no físicos. Nosotros, los sentimientos y los pensamientos viajan en el espacio en forma libre. Yo no necesariamente tengo que tener a una persona querida delante mío para conectar con que la amo, o que la extraño o la recuerdo. Por eso también es que podemos mantener el recuerdo de personas fallecidas. Y de hecho la muerte nos trae esta gran enseñanza, nos enseña a procesar la distancia. Porque cuando una persona fallece, la experiencia de contraste más inmediata que vivimos es justamente la de que no podemos utilizar nuestros sentidos, no podemos escucharla, no podemos tocarla, no podemos verla, no podemos hablarle como estamos acostumbrados a hablarle. Quiere decir que la muerte también nos enseña a desarrollar formas de mantener el contacto y mantener el vínculo que hoy podemos aprovechar, que podemos recuperar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos dar a nuestros ojos, a nuestra visión, un alcance más amplio que no dependa necesariamente de la práctica física de la vista? Hoy en día tenemos recursos tecnológicos como un celular o como una cámara o como una tablet que nos pueden acortar esa distancia visual y auditiva de alguna manera. Entonces, lo podemos aprovechar. Podemos aprovechar de un modo más amplio los alcances de estos recursos. Podemos filmarnos, grabarnos, hacer llegar a esas personas que tal vez están distanciadas por cuestiones de la cuarentena, mensajes con nuestra voz, con nuestra imagen, y que pueden ser entregados a la persona en la medida que sea posible. O sea que podemos superar esta frustración haciendo uso de estos recursos con la mayor creatividad e incluir, inclusive, aquello que conocemos de la persona, una música que sabemos que le agrada, una lectura que sabemos que le agrada, un mensaje, una palabra, que no va a reemplazar, y no es la idea, no va a reemplazar de un modo completo, pero va a compensar y a reparar, y esa sí es la idea. Podemos hacerle llegar fotos a la persona, podemos armar imágenes que sean del gusto de la persona, y de esa manera, en cierta forma, manejarnos con los recursos disponibles. Esto quiere decir que para poder procesar el dolor que hoy en día se presenta por la distancia, nos toca explorar alcances de los vínculos que hasta ahora, como dábamos por sentado estas posibilidades, no los estábamos explorando. Y explorar
y ampliar el alcance que tienen los vínculos es un gran aprendizaje. Yo diría casi un regalo que nos trae esta situación, en este sentido en particular, de invitarnos a observar por dónde pasan los vínculos, qué es lo significativo de los vínculos. ¿Acaso toda vez que podemos tocar, ver y escuchar, estamos conscientes de que podemos? Y ahora que se nos priva de esto, le empezamos a dar un valor especial. ¿Qué va a dejar esto en nosotros? Y cuando concretamente no lo podemos hacer, porque la persona está aislada, está en otra ciudad y no podemos viajar, o está internada y está en el final de su vida, ¿cómo resignificamos el valor de los vínculos? ¿Qué lugar le damos dentro nuestro? También hay otra cuestión que me parece importante, y es que la conexión entre las personas muchas veces se puede dar en planos de distancia y no por eso ser menos real. Hay estudios muy interesantes, no los voy a desarrollar ahora por falta de tiempo, pero lo quiero mencionar. Hay estudios muy interesantes sobre el poder de la oración a distancia, el poder del envío de energía a distancia. Estudios con mucho rigor científico. Y también hay experiencias empíricas y testimonios acerca de la fuerza de estas transmisiones a distancia. Y me parece que es un elemento a tener en cuenta. Me parece que es un elemento a incorporar, por supuesto, para el que lo quiera explorar y lo sienta como interesante o valioso. La posibilidad de incorporar prácticas de conexión a distancia como una manera de hacer puentes, justamente, como una manera de acercarnos, o de que se acerquen a nosotros. Quisiera recuperar también una necesidad a veces al final de la vida y que se hace también especialmente urgente en estos tiempos. Lo que quería mencionar es que en estos tiempos, con diferentes frecuencias, nos preguntamos qué pasará después, cómo continuará esto, qué cambios traerá. Y la verdad verdadera es que no sabemos. No podemos saber qué va a pasar mañana. No podemos tener certeza de qué va a pasar en el próximo instante. Si bien la pregunta es casi inevitable, y tal vez es lo interesante hacernos la pregunta, pero es poco probable que encontremos una respuesta. Y entonces aquí aparece un tema que creo que es interesante, que es el tema de la esperanza. El tema de la esperanza aparece en el final de la vida muchas veces, es un concepto profundo a explorar, porque en general la esperanza se asocia a expectativa, a que las cosas sucedan de una determinada manera, que sucedan como yo deseo o como otro desea. Resignificando el concepto de esperanza en estos tiempos, yo diría que para cada uno de nosotros, estemos o no hoy en contacto directo con alguien que está en el final de la vida, pero el solo hecho de habernos contactado como sociedad, como cultura, de un modo más evidente con la finitud, creo que la esperanza aparece y nos trae fuerza cuando la ponemos como la esperanza de que esta experiencia tenga sentido, suceda lo que suceda. La experiencia que estamos teniendo nos va a ir dejando aprendizajes, nos va trayendo desafíos, y creo que ese es el lugar de la esperanza. Por eso es que tiene sentido que nos encontremos, que nos conozcamos, que compartamos experiencias, que compartamos incertidumbres, dolor, que demos testimonio de nuestras experiencias, y que aún hoy, cuando esbocé una invitación a la creatividad para que los sentidos físicos puedan ampliarse, ahí también estamos aprendiendo quizás algo que no nos lo habíamos propuesto antes y que esta situación nos invita a hacerlo. Ahí creo que radica la esperanza de esta crisis, que tenga sentido, que deje aprendizajes, aunque no sepamos realmente qué forma van a tomar. Bueno, hasta aquí, Mabel. Tengo más para decir, pero lo voy a decir después. Voy a pasar el micrófono.
Bueno, sí, muy lindo escucharte, Vivi. Gracias, Mabel. Bueno, y yo también empezar, continuar el puente con esta reflexión que empezó Vivi. Realmente cuando empezó la pandemia, el COVID y la cuarentena, escribí un texto muy cortito donde expresaba más que nada mi preocupación con respecto a la no visibilización del duelo. En realidad es algo que, como dice Vivi, las complicaciones o las complejidades que nos presenta el duelo hoy por COVID no son exclusivas hoy de este tipo de duelo, sino que vienen sucediendo. A las complicaciones, lo que lleva a complicar los duelos no es solamente algo hoy propio de estas muertes por esta pandemia, sino que venía sucediendo, los duelos se venían complicando. Cuando empezaron a suceder las muertes en otros países, todavía no habían llegado a nuestro país, se hablan de las muertes como, bueno, los números estadísticos, ¿no? Tantos muertos en Italia, tantos muertos en España. Y digo, ¿dónde está nuestra conciencia como humanidad? La conciencia de todas esas personas sufrientes en duelo por esas muertes. Esos muertos tienen familias, tienen seres queridos. Y ahí es donde todos estamos deshumanizados, ¿no? Estamos apurados contando las muertes, haciendo estadísticas, mirando la curva, cuidando la vida y la salud que es necesario, pero nos olvidamos que otro aspecto de cuidar la vida y la salud es prestar atención al duelo de las personas. El duelo que no es atendido desde la compañía, esto que decía Viviana, lo que nos trae este tiempo es la conciencia del acompañamiento, y el acompañamiento humano, el acompañamiento como humanidad. El duelo es un dolor de la humanidad compartida. Nos tiene que doler por la humanidad compartida, a todos por igual, esos muertos, no importa si son franceses, españoles, italianos, son muertos nuestros también. Y el duelo de esas familias son duelos nuestros también. O sea, en el sentido de que si hay una oportunidad que nos deja este tiempo, es el generar esta conciencia de que de empezar a visibilizar el duelo y la necesidad de ser acompañados esos duelos, de acompañarlos como sociedad, como humanidad, como pueblos. Hemos tenido pueblos que han vivido muertes inmensas de todas sus comunidades, pueblos que han vivido duelos sociales, duelos comunitarios, y que hasta el día de hoy siguen doliendo esas pérdidas. Y su duelo necesitan un reconocimiento social. Entonces yo digo, es hora también que pongamos a la vista, hoy la necesidad de la revalorización de este duelo mundial. Y si bien otros países tienen más conciencia o tienen, quizás han guardado más formas de rituales que ayudan, en nuestra sociedad estamos un poco complicados, que es lo que hablaba el primer día, porque se han perdido muchos de los rituales, y la conciencia de que los rituales tienen un valor y un sentido para el proceso de la elaboración del duelo. Ahora voy a ir ahí, voy a avanzar, pero bueno, antes quería entrar por acá, por esta importancia, porque es la semillita que me gustaría dejar sembrada, y que esto merece un cambio cultural, y hoy esta es la oportunidad. Para ver qué es lo que hace que un duelo se complique, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un duelo, por qué estamos preocupados por este duelo, y por qué
En realidad, como decía antes, los factores que complican los duelos por fallecimiento por COVID no nos son extraños. O sea, las personas que acompañamos duelos, los que estamos, digamos, en el acompañamiento, muchas de las características que tiene este duelo, las vemos en otros tipos de duelo, en otras situaciones de duelo, ¿sí? No son nuevas. Lo que es nuevo es que se dan todas juntas con mucha intensidad. Y bueno, me gustaría como desglosar un poquito para pensar, para mirar qué es lo que puede hacer que se complique un duelo. En grandes rasgos, lo podemos dividir en tres. Es la gravedad del suceso de la muerte, los recursos internos que tiene la persona y los recursos externos o variables sociales o familiares. En grandes rasgos podemos mirar estas tres áreas y a partir de observar esas tres áreas podemos decir, bueno, ¿qué es lo que puede hacer que este duelo se complique? Cuando miramos el duelo por muerte de COVID, nos encontramos con, como decía antes, con características que no les son propias, que también encontramos en otras circunstancias de la muerte. La vez pasada, cuando hablábamos del duelo anticipado, de la familia, de la propuesta del acompañamiento que nos hace Viviana, ¿no? Que hablábamos del valor del duelo anticipado, es porque decíamos de que si hay un trabajo de duelo anticipado, la intensidad del dolor, va a haber una mayor autorregulación emocional, el dolor, una vez que sucede la muerte, la persona ya va a tener más recursos ganados para poder ir transitando y afrontando el duelo. Y con la muerte en estas circunstancias de COVID, no están dando tiempo a elaborar, en muchos casos, ese duelo anticipado, porque las muertes que han sucedido suceden en un corto periodo de tiempo. Entonces, la percepción de esa muerte es una percepción como si fuera una muerte súbita, donde la persona no tuvo tiempo a hacer la despedida. Personas te dicen, ingresó y en una semana murió, o que se desata, digamos, la sintomatología más aguda. Entonces ese corto periodo de tiempo hace que la percepción sea como una muerte súbita. Una muerte súbita lo que hace, una muerte súbita es lo que llamamos una muerte por un accidente, un ataque cardíaco, un homicidio, cualquier muerte inesperada que sucede súbitamente es una muerte más traumática. Por eso, lo que decía Vivi es que el desafío está en que aunque ese periodo de tiempo previo, aunque sea corto o sea más extenso, el periodo que sea, tiene que ser abordado con más efectividad para facilitar ese acompañamiento. Ya sean 2 días o una semana, va a ser el enfoque acompañar a esa familia y a esa persona muriente para que pueda tener esa despedida en ese corto periodo de tiempo y ganar de una forma, ¿no? Ganar en aliviar y paliar el dolor. Entonces, hoy las personas perciben su duelo como una muerte súbita, que no han tenido tiempo. Si las personas han estado institucionalizadas, ya sea en un hospital, han sido internadas, la percepción, lo que decíamos la vez pasada, la familia tiene menos comunicación, no puede cuidar a su ser querido, habíamos dicho, todos estos aspectos son los que después pesan en el duelo. Y la sintomatología, en cada duelo hay sintomatología, y en las situaciones de muerte súbita, la sintomatología es aguda, o sea, son síntomas normales. Nosotros decimos, en todo duelo hay una sintomatología normal, y en los duelos por muerte súbita, esta sintomatología normal es más aguda, hay reacciones esperables, hay aturdimiento, incredulidad, shock,
estrés, ansiedad, sentimientos de dolor, rabia, bronca, injusticia, además de los asuntos pendientes que hayan quedado y que no se haya podido hacer esa despedida. Y acá, en esta situación de duelo por COVID, se agrava esta sintomatología, podemos decir, por el aislamiento. Entonces, sobre esta sintomatología normal en todo tipo de muerte súbita, en el duelo por COVID se agrava por este aislamiento que hace más difícil esa autorregulación emocional, el manejo y los afrontamientos, el manejo emocional y los afrontamientos. Entonces yo digo que todo sufrimiento tiene un antídoto, ¿no? Un poco como nos dicen los budistas, ¿no? Ante cada sufrimiento hay un antídoto. Entonces, acá, ante el sufrimiento de esta muerte que sucede tan rápido, el antídoto es lo que nos decía Viviana, ¿no? Facilitar lo más posible ese duelo anticipado, con los medios que tengamos disponibles, facilitar la comunicación, la información y la despedida. O sea, la síntesis sería, el antídoto sería ese, ¿no? Entonces, a corto periodo de tiempo para despedirse, bueno, facilitar ese duelo anticipado, la comunicación con la persona que está internada, la información y la despedida. Otra de las características que tiene este duelo es que es un duelo ambiguo, se le llama, y que tampoco nos es raro o extraño a quienes acompañamos en duelo, porque este tipo de duelo sucede cuando no hay posibilidad cuando no ha habido una despedida, o se han impedido los rituales, o se han demorado los rituales funerarios y la ceremonia. Entonces falta la constatación de que el ser querido ha muerto. Entonces esto hace que la persona permanezca como en un umbral de duelo, no termina como entrando fuertemente al encontrarse con la realidad, con la confrontación de la muerte de su ser querido. Entonces, este duelo ambiguo nos lleva al riesgo de la desritualización del duelo, que es un poco lo que veníamos hablando. Hoy muchas personas empiezan a tomar conciencia del valor que tiene esta despedida. Cuando hablábamos la vez pasada que muchos de los rituales funerarios ya habían perdido fuerza en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, hoy se empieza como a tomar conciencia de no puedo velarlo, no se puede hacer un responso, no se puede acompañar en los amigos, quienes quisieran estar en ese entierro, en ese funeral, o para el momento de la cremación. Y eso empieza también a pesar en los duelos. El valor de los rituales está ampliamente estudiado. Y con respecto al duelo, se dice que los rituales nos ayudan a aceptar la realidad de la muerte del ser querido, a poder testimoniar la vida de quien murió, a expresar el dolor y a recibir apoyo, a afirmar las propias creencias sobre la vida y sobre la muerte, y aportan continuidad y esperanza, esto que nos hablaba Viviana, aportan esperanza. La importancia que tienen los rituales es que también nos llevan al desafío de revisar nuestra espiritualidad, de desarrollar, de ampliar, de trabajar nuestra espiritualidad y la espiritualidad en el duelo. Encontrar estas formas de rituales que nos ayuden a despedirnos, que nos ayuden a conectar con la realidad de la muerte, es un desafío que tenemos por delante. Y también ahí entra la creatividad
de los dolientes, la creatividad de los que acompañamos, para acercar a esas familias rituales que les ayuden a hacer esa despedida. Entonces también es importante como acompañantes nosotros mismos trabajar nuestra propia espiritualidad, porque un ritual conecta, como dicen, lo profano con lo sagrado. A mí me gusta decir que es unir el cielo con la tierra, enlazar. Yo digo, los rituales son enlazadores de mundos, enlazan el mundo físico con el mundo espiritual. Y los rituales están llenos de símbolos, y esos símbolos nos hablan de la relación que hemos tenido, de la relación perdida, y los símbolos están cargados de significados, y esos símbolos son únicos para cada uno de nosotros, y tienen sentido para cada uno de nosotros. Entonces, el desafío es acompañar a personalizar esos rituales para cada doliente y para cada familia. Pero hay algo que necesitan los rituales y es que sean compartidos, porque si son solo para mí no tienen valor, porque yo como persona, como ser humano, necesito relatar y contarle a un otro lo que es valioso para mi vida, para poder valorizarlo justamente, ¿no? Darle sentido y valor a mi relato. Para eso tiene que haber un otro que escuche y que acompañe. Entonces, me parece que ahí también volviendo a las muertes, a las cantidades de fallecidos que hay, que nadie esté hablando, mencionando a esas familias en duelo o dando lugar para la expresión, lo que hace es que esos duelos se vayan complicando. Cuando suceden muertes, por ejemplo, en los atentados, suceden rituales espontáneos comunitarios, donde por ahí se lleva a un lugar, se llevan velas, se llevan cartas, a veces lo vemos hay sitios que se vuelven sitios rituales, ¿no? Es una manera de expresar la comunidad de que también es afectada por esa pérdida. Yo invitaría a, por lo menos, empezar todos a poner un símbolo de duelo también en nuestras pantallas, en nuestras redes sociales, ¿no? Como forma de que estamos siendo conscientes que estamos acompañando a todos los dolientes en duelo. Cuando sucede un duelo, vemos en la televisión que nos ponen el lazo, y hoy nadie está visibilizando el duelo. Entonces, volviendo a los factores, decíamos que en las circunstancias de la muerte nos encontrábamos con estas características, con la falta de los rituales. También nos encontramos con los trámites, ¿no? Que lo que se llama la burocracia de la muerte, estos trámites que hoy se están viendo también tan lentos, pero esto es de siempre, no es solo ahora. Volvemos a lo que dice Viviana, esto también agrega o añade otro dolor o más sufrimiento. Entonces el antídoto ante esto es resignificar, favorecer y facilitar la despedida recreando nuevos rituales. El antídoto es revalorizar los rituales como parte como facilitadores, los rituales de pasaje, facilitadores para integrar las pérdidas como parte de la vida. Por último yo decía que hay tres grandes esferas que tenemos que mirar. Una es las circunstancias de la muerte, otros son los recursos personales, ese no lo sabemos, ese es el que vamos a ver ante cada doliente, y la otra esfera eran las variables sociales. Y en estas variables sociales nos volvemos a encontrar que en las variables sociales está la minimización del duelo, la falta de educación que hay respecto
al duelo, a las pérdidas, a la muerte, con creencias limitantes, ¿no? Con creencias erróneas, y que la persona en esta situación de aislamiento se ve impedida de ese apoyo y ese acompañamiento. Entonces está comprobado que ante las grandes situaciones de traumas que hemos vivido en los distintos países o como humanidad, lo que ayuda en la elaboración de ese trauma es la presencia cercana de otro ser humano que acompañe, que sostenga, y es importante para la autorregulación emocional esa otra persona que esté sosteniendo y que esté acompañando. El compartir social de las emociones alivia y ayuda a bajar en la intensidad del dolor. Entonces, acá en las variables sociales nos encontramos con esto, que no es nuevo, que venía estando, ¿sí? Pero que hoy se le agrega lo forzoso, lo forzado de la cuarentena. Pero que en muchos casos, si no hubiera cuarentena, los dolientes están muy solos. Los dolientes llegan a pedir ayuda, acompañamiento, porque no lo encuentran en sus familiares, en sus amigos, ¿sí? Se cree que al mes, a los 2 meses, la persona ya elaboró su duelo, y es cuando las personas más lo necesitan. Entonces, esa soledad que empieza a sentir el doliente es la que lo lleva a pedir ayuda. Los dolientes buscan mucho ayuda, son grandes buscadores en las redes. Hay muchos grupos en Facebook, distintas páginas de Facebook, grupos destinados a ayudar a las personas en duelo. Y participan mucho los dolientes, buscan lecturas, o sea que el recurso hoy del internet, de las redes sociales, en realidad es algo que las personas lo vienen tomando hace mucho tiempo. Y también lo que se agrega es que hay, siempre en todo duelo, hay factores de estrés que se suman a esta situación, ¿no? Entonces, los factores de estrés tienen que ver con que también el apoyo a la familia, quizás la familia que esté disponible para brindar ayuda, también está en una situación de estrés por el propio aislamiento. Entonces es como que los recursos sociales son cada vez más escasos, están viviendo todos esa misma situación. Entonces con más razón necesitan un acompañamiento externo, necesitan que la ayuda venga de afuera. Entonces el antídoto acá sería revalorizar y resocializar el duelo como cambio cultural hacia una cultura del acompañamiento en el duelo, como nos dice Vivi, la cultura del acompañamiento al final de la vida, ¿no? Entonces acá le tomo prestado a Vivi, revalorizar, resocializar el duelo como cambio cultural hacia una cultura del acompañamiento en el duelo. Quiero terminar, robo un minutito más, Vivi, que ya estamos ahí en la hora, leyendo, yo que siempre leo algo, tengo que leer, de ¿Quién muere? Stephen Levine. Maravilloso. ¿Sí? Un parrafito muy pequeño, pero me parece que resume, o es el puente. Podemos decir, bueno, acá termina el puente, ¿no? Se termina de construir el puente. Y dice, tal vez estemos olvidando la raíz de la palabra cuidado, que es la misma de cultura. Cuidar es hacerse uno con el otro, es unirse al otro en la gran cultura de la humanidad, de la vida misma. Pues en verdad no existe otro, solo existe el ser, vivido desde diversos ángulos. Cuando estamos íntegramente presentes, comprendemos que no existe otra persona. Solo hay dos percepciones de la única existencia. Está tu manera de abrirte y la mía. Nuestra labor converge en la verdad. Nos convierte en el entorno perfecto para que ambos descubramos que no existe otro, sino solo el uno, que se habrá de compartir. Es precioso, hermoso. Bueno,
Gracias. Bueno, gracias a vos, Mabel. Habíamos pensado con Mabel, como hoy es nuestro tercer y último encuentro de este ciclo, modificar un poquito la dinámica que hemos tenido hasta ahora, porque nos queremos reservar la última media hora para compartir con todos ustedes un ritual de despedida, justamente. Entonces, la idea es comenzar ahora con el tramo de las preguntas. Ahí, Moni, te voy avisando. Después haremos una pausa y entonces sí dejaremos el último tramo de este encuentro para despedirnos, de un modo que preparamos con Mabel para ustedes. Así que, Moni, si estás lista, te escuchamos. ¿Cómo no? Buenas noches a todos. Arrancamos con las preguntitas que han puesto en el chat hasta ahora. La primera fue justamente la que te dejó Graciela al inicio de la charla, donde te preguntaba si en este momento de pandemia se modifican las directivas anticipadas que hicimos en 2019 en relación a procedimientos médicos como el uso de respiradores o algunos otros. Sí, es un tema interesante porque en el formato previo a la cuarentena, el uso del respirador, o la ventilación asistida, o como se lo quiera llamar, es un recurso que muchas personas dejaban por escrito que no deseaban en el caso de que se encontraran en un estadio terminal incurable, porque en principio implica lo que se llama una obstinación terapéutica, un perpetuar la vida en condiciones dolorosas para la persona y para el entorno, cuando ya en realidad está prácticamente definido el final de la vida de la persona. En esta situación actual, y a medida que va avanzando la pandemia y se va aprendiendo también, hay ciertas variables que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, yo he firmado mis directivas anticipadas en las que escribí: no quiero ser ventilada artificialmente de ninguna manera. Hoy en día el respirador puede ser un recurso terapéutico y que colabore con la curación del COVID. Entonces es necesario aclarar algo así como si los profesionales de la salud contemplaran que el uso del respirador puede procurarme una recuperación, entonces digo sí, no digo no, como hubiera dicho antes. Por otro lado, y esto lo digo cortito, pero es para ampliar, el uso del respirador no es inocuo. Pasar por un respirador, aun cuando uno se recupere de COVID, no es inocuo. Deja secuelas, deja trastornos. Entonces, es importante informarse bien y evaluar qué posibilidades de complicaciones posteriores al uso del respirador podrían suceder y qué puedo hacer para paliarlas, repararlas o evitarlas. Entonces, sí es un tema que se actualiza en este contexto, dado el uso terapéutico del respirador. Lo dejo acá porque es más largo, pero para que haya tiempo para otras preguntas. Muchas gracias, Viviana. Mabel, Pepa pregunta si la situación de no estar físicamente con los seres queridos también es un duelo. Si no poder abrazar a los que queremos, también es considerado un duelo. Sí, claro, y también en esas circunstancias, hasta que se dé la muerte, es como un duelo ambiguo, porque todavía la persona está, no ha muerto, pero no podemos llegar, no podemos hablarle, tiene esa complicación, ¿no? Es como que la persona es como si, bueno, como si ya hubiera muerto, ¿no? Se empieza como a despedir, o hay cosas que no se pueden hacer con el ser querido, pero la persona todavía vive. El duelo ambiguo, un ejemplo es, por ejemplo, las personas con Alzheimer, ¿no? Avanzados, donde todavía el ser querido está vivo, pero ya deja de ser la persona que era, ¿no? Va teniendo muchas pérdidas a lo largo de su enfermedad. Hasta de todas esas pérdidas se van haciendo duelos. Muchas gracias, Mabel. Vivi, Andrea, cuando vos te referiste al tema de
de la conexión energética, más allá de la presencia física, y hablabas de la distancia, nos dice, ¿existe una conciencia primitiva común a todos que vamos perdiendo de algún modo? Ho'oponopono, reconexión energética, etcétera. Tanto Rogers como Elizabeth Kubler-Ross hablan de algo más, de otro tipo de conexión. Indudablemente hay algo que nos conecta más allá de la conciencia muchas veces, y que está estudiado, es un fenómeno estudiado desde muchos lugares. Solo menciono, pero porque da para otros webinars, pero todo lo que se conoce como el estudio de los campos morfogenéticos, que lo estudió un biólogo llamado Rupert Sheldrake, que de alguna manera explica ciertos fenómenos que nos suceden en la vida cotidiana, como por ejemplo que estoy pensando en alguien y esa persona me llama. La pregunta es, ¿me llamó porque yo estaba pensando en él o estaba pensando en él porque tenía la intención de llamarme? Ahí hay un campo de información que no siempre estamos completamente conscientes, pero que es real. Y por eso hay tantas prácticas espirituales a distancia. Los grupos de oración, sanaciones a distancia, Reiki, Ho'oponopono, sanación, bueno, etcétera. Creo que es muy larga la lista. Y que lo traje como para que contemplemos cada uno en la medida de su interés, por supuesto, ¿no? La importancia de esto. Hay libros y tratados y artículos que han investigado incluso el efecto de las sanaciones a distancia en el cuerpo físico. No solamente en este espacio que estamos hablando de la conexión que puede ser espiritual. O sea que es un vastísimo campo a explorar. Muchas gracias, Vivi. Mabel, Laura pregunta, ¿en nuestro país se pueden hacer entierros de personas fallecidas por COVID-19 o tienen que ser cremadas sí o sí? Es espantoso ver en la TV las imágenes de entierros colectivos de cuerpos NN en Brasil y Estados Unidos. ¿No considerás que conllevará a complicaciones en los duelos? En nuestro país sí se hacen entierros, no es obligada la cremación, se están haciendo entierros. Lo que está prohibido, lo que se ha prohibido por la cuarentena es los velatorios y todas las ceremonias, por ejemplo, en los cementerios, los responsos o las ceremonias religiosas, están todas esas prohibidas. Pero sí se traslada la funeraria, traslada el cuerpo que es preparado de una manera especial, con unos cuidados especiales, porque todo el personal de funeraria también se tiene que cuidar, o sea, hay distintos protocolos desde la salida del cuerpo de las personas fallecidas, todo el cuidado que tiene el cuerpo, hasta el paso por la funeraria, y la funeraria, la llegada al cementerio. Y en los cementerios dejan que haya entre 4 y 6 personas. Entre 4 y 6 personas pueden asistir a la ceremonia del entierro. Puede ser el entierro en tierra, o en nicho, o en bóveda, en eso no hay ninguna privación, y la cremación. Lo que sí varía, o hay protocolo de cómo tienen que ser los cajones diferentes, pero o sea que en todo este proceso no se ve a la persona, no se puede ver al fallecido. Lo que sí favorecen, por ejemplo, en el velatorio, cuando el cajón está abierto, en todos esos pasos, ¿no? Muchas gracias, Mabel. Vivi, Sonia pregunta, cuando tenemos un ser querido con una enfermedad terminal, ¿cuál sería la mejor manera de acercarnos sin quebrarnos en llanto y no transmitirle nuestra tristeza y preocupación? ¿Por qué no llorar? ¿Por qué no transmitir nuestro dolor? Por supuesto que depende. Yo a veces digo en broma que mi respuesta preferida es depende. Y acá la voy a aplicar. Si nos sentimos en un estado cercano a la desorganización, si estamos con un nivel de sufrimiento agudo
que puede volverse un obstáculo o una carga para la persona, bueno, es preferible que nos preparemos para ese encuentro, que nos desahoguemos y que veamos la mejor manera de acercarnos. Pero si estamos experimentando un dolor, una tristeza, unas ganas de llorar, y nos acercamos y espontáneamente surge esa emoción, ¿por qué no dejarla venir? ¿Por qué no? Al contrario, muchas veces esto significa habilitar las emociones. Estar acompañando a un familiar o a un ser querido, o incluso un acompañamiento profesional, no elimina nuestra condición humana y perfectamente nos podemos conmover con sentido de lo adecuado, que es un sentido muy importante a desarrollar en la vida, el sentido de lo adecuado, porque con nuestra humanidad nosotros aportamos a ese espacio esto, que va más allá de la enfermedad, de los síntomas, de los tratamientos, de los medicamentos. Estamos ahí como seres humanos. Así que, si es una medida adecuada, bienvenido. Muchas gracias, Vivi. Mavi, Marinil plantea, dice, si una persona viene a nosotros sintiendo que en esta lejanía está haciendo un duelo, ¿qué se le dice o qué se hace? Y me parece que está ligada un poco a la pregunta anterior, ¿no? En que sí hay un duelo en ese tiempo, y bueno, es ir acompañando el dolor que le causa al doliente o al consultante, el dolor que le causa al consultante, esas cosas que está perdiendo en lo cotidiano, ¿sí? Porque por ahí la persona se recupera, no llega a la muerte, pero las personas que tienen la enfermedad, que tienen COVID, pues son trasladadas a las clínicas, a los hospitales, reciben la información por teléfono o tienen esa comunicación que le facilitan las enfermeras, los médicos, pero pierden este contacto físico. Hay también temor, hay mucho miedo, hay ansiedad, si lo va a volver a ver a la persona o no, o sea, hay muchas emociones y sentimientos y aspectos del dolor con la situación, que bueno, tenemos que ir ayudando a escucharlas y sostener y que la persona pueda ir desahogando todas esas emociones y ese dolor, ¿sí? Y también hablar de la posibilidad de la muerte. Si la persona aún no ha muerto, es importante también, ¿no? De que si le preocupa, si lo ha pensado, si piensa en si sucede la muerte, qué necesitaría, ayudar a facilitar también ese pensamiento y hablar sobre eso que es tan difícil. Porque muchas veces el hablar sobre la muerte que todavía no sucedió causa culpa en la persona. ¿Cómo voy a pensar o hablar de si se muere, si todavía no se murió? Pero como dice Vivi, todo ese pensar anticipado es muy importante. Entonces, por ahí la muerte no sucede y la persona vuelve si estaba institucionalizada, por ahí un adulto mayor, vuelve al geriátrico, pero bueno, desde nuestro lugar, a acompañar y sostener todas esas emociones y esa pena que trae el consultante. Muchas gracias, Mavi. Ya. Viviana, Sandy pregunta si las directivas anticipadas se pueden realizar o encontrar en el Faro, y si en general las personas saben que se pueden realizar. La primera respuesta es sí, la segunda no. Sí. En la página web del Faro, Moni, si vos querés después anotala, se puede descargar el documento de directivas anticipadas que nosotros creamos en el Faro. Es un documento bastante completo y largo, requiere tiempo, requiere información, requiere reflexión y conversación para poderlo llenar. Cumple con todos los requisitos que las leyes recientes habilitan. Respecto de si se sabe que existen, lamentablemente no. Hay un fenómeno que sucede no solo en la Argentina, sino que en otros países del mundo, que es que existen leyes que acompañan o habilitan ciertos derechos. Hay un tiempo entre la sanción de la ley y la divulgación
abierta en la comunidad que es importante tener en cuenta. Y por eso esto pasa con las directivas anticipadas. Las leyes que se sancionaron son recientes y todavía no se conocen sus alcances, tanto en la comunidad profesional, médica, enfermería, como en la sociedad en general. Por eso hicimos nosotros el documento, para poder propiciar que esto se difunda y se divulgue, porque implica una importante defensa de los derechos humanos. Gracias, Vivi. Gracias, Mónica. Mabel, Pepa te pregunta si el duelo tiene fin. Sí, el duelo tiene fin y a mí me gusta pensarlo acá como lo piensa o lo propone Alba Payas como reflexión, ¿no? De pensar el final del duelo por el crecimiento y la transformación. O sea, si hay un crecimiento postraumático, o sea, que hay personas que han crecido después de una situación traumática, podemos decir que ese crecimiento y esa transformación positiva que vive la persona lo podemos eso relacionar con el final del duelo. Lo que permanece es este dolor o esta pena o este anhelo, que por ahí el dolor cambia de intensidad y aparece a lo largo del resto de nuestra vida, ¿no? Este dolor, pero que va cambiando de forma, es un dolor que permanece, pero que es un dolor manejable y que es un dolor que a veces viene con lágrimas, con nostalgia, en fechas significativas, cuando aparecen situaciones que se desean de haber sido compartidas con quien no está. Siempre van a aparecer momentos de nostalgia y donde nos conectamos con la pérdida, con la ausencia, pero esa pérdida, esa ausencia, esa muerte no nos ha impedido continuar con nuestra vida y crecer, encontrar nuevos recursos, nuevos proyectos, nuevos significados para seguir viviendo. Ese es el final del duelo. Muchas gracias. Y esta última pregunta también es para Mabel, la hace Carla, y pregunta, en caso de que una persona muera de COVID, ¿los familiares no la vuelven a ver ni siquiera después de muerta? ¿No hay un reconocimiento del cuerpo? Sí, hay un reconocimiento del cuerpo, pero está restringido a muy pocas personas. Creo que hablan de una sola persona que se está pudiendo acercar. Inclusive en algunos casos que solamente la funeraria hace todo el trámite del entierro sin presencia de familiares también. Pero, por ejemplo, los niños y los ancianos, personas mayores de 60 o personas inmunodeprimidas, se priva directamente del acercamiento al cuerpo. Desde ya que perdón, Moni, que desde ya los protocolos lo que alertan es en ningún momento ni en el reconocimiento del cuerpo poder tocar ni besar a ser querido. Gracias, Mavi. Vivi, Maya nos acaba de agregar una última consulta que dice, algunos hablan en relación a la aceptación, el aceptar lo que sucedió sin intención de que esto no haya sucedido, más allá de las emociones. ¿Puede ser? A ver, no sé si entiendo bien la pregunta. Aceptar... Vuelvo a leerla despacito, dice, algunos hablan en relación a la aceptación, el aceptar lo que sucedió sin intención de que esto no haya sucedido, más allá de las emociones que nos generen. ¿Esto puede ser? Aceptar que no haya sucedido, ahí se me hace lío con el concepto. Ahora le pongo en lugar de la lectura, mi lectura personal a la pregunta de Maya, que yo creo que Maya intentó decir que si realmente podemos aceptar la realidad de la pérdida, ¿sí? Sin ponerle la intención de no querer que haya ocurrido esa pérdida, y que más allá de las emociones fuertes que esto nos puede estar generando, si realmente lo podemos realizar. Ahí te contestó Maya. No sé si te interpreté bien, Maya, perdón. Sí. Bueno, voy a responder y Maya nos dirá si apunté a su pregunta. Muchas de las cosas que nos suceden en la vida y que nos toca aceptar, más tarde, más temprano, no necesariamente coinciden con lo que hubiéramos querido que pase. Una gran cantidad.
lo que pasa es que para llegar a la aceptación es necesario hacer un proceso, y ese proceso a veces incluye el darse permiso para decir yo no quería que esto pase, o hubiese preferido que no suceda. Entonces, yo creo que no es que o acepto y entonces digo sí, está bien que haya pasado, y no acepto y digo no. A veces aceptamos porque entendemos la necesidad de aceptar, aunque lo que haya sucedido nos duela, nos complique, nos sorprenda. Si lo ponemos en un contexto de necesidad, quizás se haga más claro. Aceptar es una necesidad para poder cerrar, para poder concluir, para poder darle un sentido a la experiencia. Entonces, creo que como humanos vivimos todas esas experiencias, y en un mismo proceso podemos pasar por una o por otra. No hay una única manera de llegar a la aceptación, porque no hay una única manera de vivir. Maya dice que conteste bien, estoy contenta. Gracias, Vivi. Gracias, Mavi, Moni. acá hay otra preguntita. Yolanda nos dice que en Ecuador se ha dado la muerte de muchas personas y en muchos casos llevan un mes buscando a su ser querido. ¿Cómo acompañar estos procesos que se agudizan con el virus y además todas las condiciones sociales u organizacionales del trato con los cuerpos? Sí, bueno, ahí hay un documento de la Organización Mundial de la Salud que primero pone atención en esto, ¿no? En el respeto por la dignidad, el cuidado de los cuerpos, de poder identificar a los NN, para poder tener un cuidado en la conservación de esos cuerpos para que puedan ser identificados. Y ese documento de la Organización Mundial de la Salud está dispuesto para que todos los países lo presten atención a eso, ¿no? Ahí cada país está manejando en formas diferentes, digamos, en cómo están llevando adelante esos protocolos para esos cuidados, ¿no? De los cuerpos y que no se pierdan los rituales. No sé cómo será el protocolo en ese país en el que esto está sucediendo. Pero bueno, me parece que la contención psicológica tiene que ser tomada en cuenta para todas estas personas que ya están transitando un duelo y que están desesperadas y que no están pudiendo por ahí despedir o encontrar a su ser querido. Así que creo que tienen que empezar a haber dispositivos de ayuda que empiecen a enfocarse en ese acompañamiento, en el acompañamiento de todas esas personas, ¿no? Que están, como digo, en este duelo ambiguo y que es muy complicado. Y ir facilitando este drenaje emocional y esta sensación de ser contenidos y ser visibilizar a toda esa gente que está en esa situación de sufrimiento y que necesita ser acompañada. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, Viviana. Hasta aquí las preguntas. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Te parece, Mabel, que hagamos ahora una pausa de 10 minutos y nos volvemos a encontrar para nuestro último tramo juntas? Estamos en el último de lo último, en lo último del último. Y tal como les anticipamos, vamos a hacer ahora una propuesta de una dinámica compartida, así que si querés, Mabel, vos contar y hacer la propuesta. Bueno, lo que hemos pensado con Viviana, queríamos invitarles un momento de ritual compartido, un ritual de agradecimiento para honrar y despedirnos, ¿no? De agradecer, honrar y despedirnos. Esta invitación a que podamos, todos los que estamos presentes, abrir nuestro corazón, primero para agradecernos a cada uno de nosotros, que cada uno se pueda agradecer a sí mismo también por haber participado de estos encuentros, por haberse permitido transitar estos temas y todo el proceso que quizás les haya significado a cada uno de ustedes, el transitar todos estos temas que charlamos, y también abrir el corazón para
para recibir aquellos dolores o las penas, el sufrimiento de las personas que están enfermas o que están al final de la vida, que estuvimos nombrando, que quizás mientras estuvimos transitando estos encuentros, muchos se les pudieron hacer presente en la memoria, en el recuerdo. Entonces, bueno, hoy abrir también nuestro corazón y pensar en ellos, en los conocidos, en los que no conocemos, también invitarles a traer a la conciencia a todas las familias de esas personas que están enfermas, a las familias que están en duelo, conocidos, no conocidos, de nuestro país o del mundo, y también traer a nuestra conciencia a los fallecidos, ¿no? Las personas fallecidas, ya sean conocidas, no conocidos, que podamos abrir nuestro corazón y tomarnos este minuto, este tiempo de compartir para abrir nuestro corazón y enviarles amor, paz, pensamientos y sentimientos de alivio, de paz, de compasión, la invitación que nos hace Viviana, ¿no? Al desafío de poder desarrollar este corazón más compasivo, donde podamos recibir los sufrimientos y los dolores de quienes lo están necesitando. Y que esta es la invitación, Vivi. Sí, nuestra idea con Mabel para el cierre y para que cada uno pueda hacer esa conexión que describía Mabel y que abarque a todos los seres, conocidos, no conocidos. Vamos a leer un texto. La invitación que les queremos hacer es a que acompañen la lectura del texto, pueden estar con los ojos cerrados, en silencio, como cada uno lo sienta mejor. En la medida que vayan conectándose con esas personas que ustedes saben que forman parte de sus vidas o de sus realidades, personas que tal vez están enfermas, personas que tal vez están en el final de la vida o que están lejos, personas que ya han fallecido y que ustedes quieren honrar en este momento, los invitamos a que escriban sus nombres en el chat. Y durante el ritual vamos a ir leyendo en voz alta esos nombres, para que nos vayamos acompañando entre todos, y miremos algo así como una red de energía amorosa y compasiva que acompañe la memoria de estas personas. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar. Yo voy a ir leyendo un texto, voy a hacer una pausa en la mitad de la lectura para que Mabel lea los nombres y después voy a concluir ese mismo texto. Es un texto de Jeff Foster que se llama La belleza de las despedidas. Vivi, enciendo la velita antes de empezar. Ponemos un símbolo que nos ilumine también, que nos traiga luz. Ahí, nos acompaña la velita acá. ¿Queda a la vista? Hermoso. Sí, bien, muy bien. Entonces voy a comenzar la lectura. Dice así. Tus familiares morirán, tu pareja, tus amigos, tu madre, tu padre, incluso tus hijos. Tu propio cuerpo dejará de funcionar y esto podría suceder más temprano que tarde. Nos gusta pasar por alto este hecho, tratamos de no pensar, calificamos este tema como deprimente, negativo, oscuro. Olvídalo, nos decimos. Tratamos desesperadamente de ahuyentar cualquier tipo de terminación, como si se tratara de un enemigo. Enterramos el dolor en el lodo, la tristeza, los anhelos, los miedos, el miedo a la eternidad. Nos distraemos con los asuntos del día y con palabras vacías, y con pensamientos positivos, y con religiones basadas en el miedo y promesas de segunda mano. Y mantenemos una falta de disposición para enfrentar la naturaleza y sus ancestrales formas. Luchamos por controlar nuestras vidas aún más ferozmente y nos agotamos a nosotros mismos tratando de sentirnos a salvo. Porque acechante, debajo de nuestra frivolidad y de nuestras distracciones, y de nuestro intento de controlar lo incontrolable, la ansiedad sigue retumbando, y retumban también
los ancestrales miedos a lo profundo, el fantasma de la pérdida, la certeza de la transitoriedad de todas las cosas. A menudo cuanto menos lo esperamos, cuanto menos lo queremos, o cuanta menos confianza sentimos, o cuanto menos preparados estamos. Pero como todos los grandes maestros a través de todos los tiempos nos han recordado, la muerte es una parte del gran ciclo de la vida. Y la impermanencia está integrada en el corazón mismo de nuestra experiencia humana. Y nada es seguro, excepto la incertidumbre. Nada ha sido realmente prometido, excepto lo que es. Y pasamos por alto ese ciclo bajo nuestro propio riesgo. Todo está ardiendo, como nos enseñó el Buda. Incluso Cristo contempló la muerte y la decadencia en el ojo. En un mayor o menor grado todos contemplamos la muerte para poder valorar la vida, para sentirnos completamente vivos, para conocer nuestro lugar en la inmensidad del cosmos. Evitamos mirar de frente a la muerte realmente para evitar nuestra propia angustia, pero permitir que nuestros corazones se rompan, se suavicen, se sumerjan profundamente en la certeza de que todo decaerá, todo pasará, todo se desmoronará. Ese puede ser el gran portal hacia el despertar. Simplemente dejemos de dar todo por sentado, dejemos de vivir en el mañana, entremos en comunión con el día que estamos viviendo. Dejemos de buscar nuestra felicidad en el futuro, aferrándonos a promesas de alguien más. Comencemos a abrirnos hacia una felicidad más grande, que está basada en la presencia y en la verdad, y que permite tanto la llegada como la retirada de todas las cosas, que acepta las pequeñas muertes conforme se dan día a día, las decepciones, las pérdidas, las expectativas destrozadas, los adioses. Lo inesperado se convierte en nuestro amigo, un fiel acompañante. Abel. Y desde lo profundo de nuestro corazón intencionamos por Miguel, Marta, Geti, Rafa, Gianna Stilo, Olivia, Alberto y Rosita, Ramón, Sandra, Carlos, Ricardo, Salvador, Antonio, Olivia, Susana y Eduardo, Munay, Elsie Grubenman, Gustavo, Natalia y Zafori, Belén, Uriel, Pilar, mi mamá y papá, Rubén y Olga, Enrique, Ángel y Horacio, Pedro, Magdalena, Albertina, Mabel, los abuelos, Alfredo y Angélica, Lala y Tata, Debaki, Agustín y la Colo Beatriz, José María, Elvira, Diego, Juan, Hernán, Mimi, mi mamá, dice Marilyn, Goura, Coco, Alberto y Marta, Nita, Medes, Cristian y Nancy, Manor, Emilia y Ernesto, Esther, Claudia, María Elisa, Lila, Rudy Catedral, Gladys, Irene, Selva, Claudia, mi mamá, dice Graciela, Emi, Carmen, Tomás, Lade y Arnaldo, Mirta, Francisco Mora, el bebé de Alina, mis muertos, dice Sandy, María Teresa, Gustavo, Mariana, Beatriz, la bebé de Luli. Por todos ellos intencionamos desde nuestro corazón que estén libres del sufrimiento y de la tristeza y que estén en paz.
Cada momento se vuelve sagrado, santo, porque podría ser el último. Esto es liberador para el corazón, es nutricio, y ahora estamos libres, libres para realmente vivir y amar y entregarnos plenamente a la existencia. Cada instante de contacto con una pareja, un amigo, una madre, un padre, un amado hijo, se ve como infinito, eterno. Dejemos que nuestros corazones se rompan, abriéndose hoy, asumiendo la pérdida en la grandeza del amor, acogiendo a cada ser mientras recorremos nuestros caminos, aprendiendo a valorar nuestra fisicalidad, aunque se esté consumiendo, aunque sea efímera, aunque esté llegando a su término incluso en cada nuevo comienzo. Como nos recuerda Eckhart Tolle, hasta el sol ha de morir. Todo es una ilusión. Ilusión no significa irreal, sino transitorio. Algo que pasa en nuestra presencia, algo que no dura mucho tiempo y que por esa misma razón resulta completamente adorable. A través de contemplar la muerte en los ojos, descubrimos una felicidad que no depende de la forma. Comenzamos a soltar el miedo fundamental que sentimos en esta vida. Encontremos a Dios, a la presencia del amor, la luz, la conciencia, la eternidad en el medio de nuestros días ordinarios, a través de las ganancias y las pérdidas, el placer y el dolor, la tristeza y las más profundas de las alegrías de esta loca, hermosa experiencia humana. El amor verdadero contempla y acoge la pérdida de lo amado, así como cada saludo verdadero contiene su propio adiós, y así como el cielo acoge a todas las estrellas. Te amo, amigo, y no siempre estaré bajo esta forma, ni tú tampoco, pero estamos aquí, juntos ahora. Gracias. Gracias a todos. Mabel, tenemos un tiempo para hacer un cierre. La dejo prendida hasta que terminemos, nos siga acompañando en este momento hermoso, profundo, que todos pudimos construir. Sí, tal cual. Podemos hacer un cierre y compartir un poco entre nosotras, quizás invitar a los que quieran también escribirnos cómo nos encontramos hoy, 3 webinars después del comienzo, tratando de llevar adelante esta maravillosa tarea de construir puentes. ¿Cómo lo ves vos, Mabel? Bueno, yo me siento conmovida y con mi corazón lleno de la presencia de todos ustedes y del amor que siento también que recibí de todos ustedes cada lunes que se hicieron acá presentes. Me llena saber que yo siempre digo que me mueve, me motiva, que cada vez haya menos personas que sufran en soledad. Ese es mi faro. Que cada vez haya menos personas en duelo, viviendo su duelo solas. Y así que bueno, estoy contenta de haber compartido con todos ustedes, porque siento que están motivados en poder colaborar, poniendo el corazón, abriéndolo para poder acompañar a otros o acompañarse a ustedes mismos, ¿no? En este tiempo también, que es lo que estas palabras de Jeff Foster que leyó Vivi, es la gran invitación, ¿no? La gran invitación de no esperar a que llegue la muerte para empezar a integrarla como parte de la vida, sino que sea
lejos de llevarnos a una angustia existencial, que sea un motor para vivir más plenamente, más conscientes, más presentes, con una mirada más amorosa, un corazón más abierto a la vida. O sea, esa es la paradoja, ¿no? Que la muerte nos conecta con la vida. Y que cuando termina el duelo, es lo que dicen las personas que han vivido grandes dolores muy profundos, que viven más conectados con la vida, que dejaron de darle valor a cosas que no tenían mayor sentido y que viven más presentes, disfrutan más el presente, el contacto con la naturaleza, el encuentro con los seres queridos, poder brindarse al servicio de un otro, ¿no? Así que lejos de llevarnos a una angustia, esta confrontación o el pensar esto que hicimos juntos, estos 3 lunes, nos enriquece. Y así que bueno, yo seguir agradeciéndoles a cada uno de ustedes y a Vivi. Y bueno, contenta, y me alegra que podamos haber hecho este ritual, para mí muy, muy sentido, y que hayamos unido el cielo con la tierra, enlazando mundos un ratito. Y esto lo podemos hacer todo el tiempo, enlazar mundos. Yo me sonrío porque después de haber compartido este espacio, como pasa muchas veces cuando hay una conexión, como la que nos conecta a nosotras, Mabel, aparece un poquito de telepatía. Porque antes de escucharte, justamente lo que quería compartir como cierre es, y lo voy a decir, obviamente, pero es muy parecido a lo que dijiste, es una reflexión que en parte se fue construyendo en el tiempo de acompañar a personas en el final de la vida, de aprender a acompañar y de seguir aprendiendo. Y en realidad, todo está unido todo el tiempo, el cielo y la tierra, por eso. Que lamentablemente, o tal vez por cuestiones prácticas, separamos, aprendimos a separar, entonces separamos el cuerpo del alma o del espíritu, separamos el cielo de la tierra, separamos la ciencia de la religión o de la espiritualidad. Separamos tantas cosas que perdemos muchas veces la conexión con la unión que subyace. Y mi impresión, después de haber compartido estos encuentros, es que realmente estos puentes nos permiten recordar la unión que subyace. Siempre estuvo ahí. Y la separación, en este caso, entre la vida y la muerte, como si fueran compartimentos completamente separados, no colabora, en realidad, con una vida plena. Yo estoy convencida y cada día me convenzo más, y me imagino que te pasa algo parecido a vos, Mabel, que si logramos incorporar la muerte y todos sus matices en la vida, los duelos que hacemos en vida, los cambios que vivimos en la vida, entonces sí, ahí tenemos plenitud. Y es un gran aprendizaje, es un aprendizaje para cada uno en forma individual y un aprendizaje para los grupos y para la humanidad entera. Muchas veces me pregunto, ¿qué cambiaría si empezáramos a tener esta conciencia de finitud más presente? Yo imagino que cambiarían nuestras prioridades, cambiarían las decisiones que tomamos, porque esto es lo que vemos cuando acompañamos. Esto que vos decías recién, muchas personas dicen, pensar que antes de este diagnóstico le daba importancia a tantas cosas que ahora no me parecen importantes. Cambió mi mirada hacia el mundo, cambió mi mirada hacia la vida. Yo creo que ahí hay esperanza. Y una memoria, alguien habló antes de las memorias ancestrales, una memoria que tal vez como humanidad podemos recuperar, de que todo está conectado y que lo que cada uno vive impacta en el otro. Cuando leías los nombres pensaba, nombres que todos tal vez tenemos. Yo tengo mis
mis Pablos, mis Saras, mis Marías, mis mamás, mis papás, mis abuelos, mis bebés, todos los tenemos. Entonces, si podemos transitar esa dimensión de unión, me parece que hay esperanza. Eso quería decir. Y me quiero sumar a la gratitud a cada uno de los que estuvo hoy en todos los encuentros, con su presencia, con su aporte, con sus preguntas, con su compromiso de estar en el horario. Y a vos, Mabel, especialmente por la apertura y la disponibilidad y la alegría de compartir esto, porque eso es lo que queda en mi corazón. Gracias, Vivi. A vos, Mabel. No sé si queremos leer algunos comentarios, yo veo que se sumaron muchos. Miramos juntas, Mabel, ¿querés? Dale. Hay muchas veces gracias. Estoy viendo dónde arranca para empezar. ¿Cómo? Estoy mirando a dónde arranca para empezar a leer. Yo también, después de los nombres. Besitos sin virus nos mandan. Gracias. Alguien pregunta por el autor, es Jeff Foster. Y el texto se llama La belleza de las despedidas. Está en internet, es fácilmente ubicable. Gracias por la propuesta. Moni nos dice, no dejen de hacer proyectos juntas, nos dice Moni. Así que... Bueno, si insisten, lo hacemos. Me siento con esta plena, viva, llena de mis ancestros. Gracias. Acá alguien dice, quiero felicitarlas por el respeto y la delicadeza que incluyeron en este compartir y en paralelo al profesionalismo que desplegaron. Gracias. Bendita virtualidad que nos permite semejante comunión. Dice, se siente una atmósfera de amor, generosidad, compasión, lo que se pueda generar más allá de la presencia física, o sin presencia física y sin conocernos siquiera, ¿no? Hermosa conexión. Esto que, la cultura de la que nos hablaba, del acompañamiento que nos hablaba Steven Levine, ¿no? Cuando está el corazón. Totalmente. Y se me hicieron pasar por muchos estadios, desde la risa a la tristeza. Y fue muy bienvenido, gracias a la manera en que me llevaron a verlo. Gracias. Te valoro mucho todo lo que nos han compartido y me siento más consciente de la importancia de poder conectar con el dolor de los otros y de vivir un duelo universal por tantos que han muerto. Y no deben quedarse en cifras porque son personas y somos uno con todos. Tal cual. El texto ya lo comenté. Gracias infinitas por la dedicación, tiempo y por el amor con el que brindaron sus saberes. Acá nos dicen, realmente construyeron puentes, acompaño en duelos y estoy en duelo muy reciente. Las webinars me dieron más herramientas para ayudar y para mí en este momento. Me di cuenta el lunes pasado que acompañé a Hernán a morir. Hoy acompaño a sus hijos, gracias. Ahora muy conmovida, gracias por el ritual, gracias por hacer en el mundo, por su hacer en el mundo. Acá dicen, gracias por el ritual, me sentí unida con mis familiares que ya partieron y con todos los que se nombraron y no se nombraron. Gracias por todo y por acercarnos tanto en esto que duele. La persona nos dice, conocí a Dolu, siempre la recomendé, estos encuentros me sirvieron para poder apelar a lo humano. Hoy las despedidas en general son muy express, desearía si se pudiera seguir adelante con los rituales y no abandonar el sentido tapándolo con el hacer. Quien vive o vivió merece un espacio de atención para la escucha, para una oración o lo que cada uno crea sea significativo en honor a esos que nos precedieron. Gracias Viviana, un gusto conocerte y espero seguir en contacto, y a Mabel, colega, también un gusto y gracias por dar su conocimiento y sentido. Gracias. Aquí nos decían, sin duda transitamos un puente del dolor al amor. Dicen que quieren que liberemos los micrófonos porque quieren aplaudir todos juntos. Antes de despedirnos lo podemos hacer.
Después dicen, cada día, cada instante, confirmo que estoy donde quiero estar. Gracias por mostrarme el camino a través de este hermoso puente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, sí, vamos a despedirnos y podemos abrir los micrófonos y hacer ruido. Un poquito. El aplauso es para todos por lo que construimos, por cruzar ese puente. Bueno, gracias. Gracias. Bravo. Bravo. Gracias por todo, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Vivi. Un millón de gracias. 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 Bien, nos veremos pronto. Dale. Y que haya otra cosa pronto. Vivi, ¿estás ahí? Avisen. Ay, no te veía, te me fuiste. Acá estoy, Nos quedamos con ganas de más. Quedaste ahí abajo. Te tenía al ladito mío arriba y... Si pones visión del parlante, te vas a ver más grande. bueno. Chicas, gracias por existir a las dos. Son maravillosas. Gracias. Vivi, ¿querés que contemos un poquito lo que estamos? Ahora sí, le vamos a pedir que apaguen los micrófonos. No lo podemos apagar. Yo los apago, Mabel, y en todo caso vos abrite el tuyo. Te escuchamos, Mabel. Bueno, no queríamos compartir con Vivi, bueno, un poco lo que estamos llevando adelante, cada una desde su proyecto. Contar que, bueno, desde Dolus, conté el primer día, pero bueno, ahora volver a contarles el acompañamiento que hacemos individual y que en este momento estamos con 4 grupos virtuales. También quería decir que ninguno de los duelos que estamos acompañando es por COVID hasta este momento. Así que, bueno, creo que eso también, gracias a lo que todos estamos haciendo, que bueno, no está habiendo tantos fallecimientos en nuestro país, así que bueno, esto también, estamos con estos 4 grupos, con la gente del Camino del Duelo, lo contaba el primer día, y bueno, y también invitarlos a formarse, a la formación. Desde Dolus hacemos cursos para profesionales, seminarios, donde seguimos desarrollando el arte de acompañar en el duelo, ¿no? Bueno, que el duelo tiene sus complejidades y necesita también, más allá de que es muy importante el corazón que ponemos, también es importante saber acompañar para no hacer daño. Entonces decimos las 3 patas, ¿no? El ser en una presencia amorosa, compasiva, el saber y el saber hacer. Así que bueno, las 3 patas importantes para el acompañamiento. Así que bueno, invitarlos también si quieren, tenemos en este momento cursos a distancia. Y bueno, y cualquier cosa pueden ingresar a la página web o buscar por las redes sociales. Y también, como les compartía la vez pasada, hay sitios donde tienen material para acompañar también a las personas que estén en duelo, que también pueden ayudar compartiendo en las redes. Por ejemplo, el Camino del Duelo tiene mucho material de ayuda, que si se difunde le va a llegar a mucha más gente que también quizás hoy está en otros países o mismo acá en nuestro país, y que una lectura, un video, unas palabras ayudan un montón cuando no está la presencia física. Así que bueno, eso un poquito para contarles, y bueno, invitarlos a los que se quieran suscribir a Dolus en la página web, para recibir las novedades, y bueno, puedan estar atentos ahí a las cosas que vayamos haciendo en este tiempo.
Gracias. Gracias, Mabel. Yo les cuento que las actividades del Faro en este momento están enfocadas en dictar una diplomatura que ya hemos comenzado, que la venimos haciendo hace muchos años, una diplomatura en acompañamiento en el final de la vida. Tenemos actividades por fuera de la diplomatura, ahora vamos a comenzar un ciclo de webinars que va a ir sábado por medio, y que hemos llamado al ciclo completo Compasión en Acción. Y en cada uno de los encuentros nos vamos a enfocar en algún tema. Nuestra idea es, desde nuestra actividad docente, hacer una apertura hacia la comunidad para fomentar el aprendizaje de recursos, de técnicas que son útiles y que son valiosas en el acompañamiento y en la vida cotidiana. Por eso lo hemos llamado Compasión en Acción. Si nos siguen por las redes, van a tener toda la información. Y quiero destacar especialmente que estamos haciendo un servicio de acompañamiento online. El equipo del Faro, que ya existía anterior a la cuarentena, se organizó, se sumaron más personas, tenemos 20 acompañantes en este momento disponibles para acompañar situaciones de crisis, sean o no específicamente situaciones de final de vida. Nuestra propuesta es, nuestra disponibilidad es acompañar situaciones de crisis que para nuestra lectura muchas veces son pequeñas muertes, cambios, sorpresas, situaciones de adaptación a lo nuevo. Ahí estamos, así que también tenemos un teléfono al cual pueden llamar, solicitar el acompañamiento. Estamos muy felices de poder brindar este servicio y día a día nos llaman muchas personas, así que tanto para ustedes como para otros a quienes quieran recomendar, desde ya que muy bienvenido el contacto. Y por último, iremos, en la medida que nos vayan siguiendo, irán enterándose de las novedades, de las propuestas, pero también cualquier inquietud que tengan, cualquier necesidad que les parezca que podemos nosotros atender, no dejen de escribirnos. Tenemos correo electrónico, tenemos página web, tenemos Facebook, todo eso está disponible, nos buscan, nos van a encontrar, nos van a encontrar. Y yo creo, Mabel, que si hacemos la tarea, como tanto nos entusiasma hacerla, entre las dos vamos a contribuir a un cambio en la cultura, por lo menos esa es la esperanza. Sí, Sí, confío en eso. Espera. Tengo esperanza. Bueno, muchas gracias. Por último, será hasta otro momento. Nos despedimos. Adiós. Chau, chau, chau. Gracias. Chau a todos. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chau, Clau. Chau a Chau, todos. Lore, Tere. Chau, chau. Adiós. Chao, muchas Chao. gracias. Chau, Lore. Adiós. Chau, Vivi. Chao, Mabel. Hasta pronto. Chau, chau.